Juan capítulo 16. Este capítulo es parte de un discurso de Jesús, el cual inicia en el capítulo 13. Recordemos que Jesús está en un aposento alto con sus discípulos, están tomando la cena de la Pascua, él lava los pies de sus discípulos, Judas sale a entregarlo y entonces Jesús empieza un discurso, es el último discurso que le da a sus discípulos antes de ser arrestado. Muy probablemente en el aposento alto o quizás en camino al huerto del Getsemaní. En 2 horas, 3 horas más o menos, Jesús iba a ser arrestado. Y repito, es parte de ese discurso. Insisto, empieza en el capítulo 13 y abarca hasta este capítulo 16. Bueno, verso 1 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Jesús advirtió a sus discípulos sobre la oposición que iba a venir, sobre que él iba a ser quitado. Jesús advirtió que les iban a perseguir. Todas estas cosas los habló para que no fuera como una sorpresa para ellos. A veces a nosotros que vivimos acá en Occidente, en el continente americano, se nos hace difícil pensar que hay persecución a los cristianos. Sin embargo, los cristianos en China, en Medio Oriente y en otras partes del mundo sufren persecución hasta la muerte por creer en Cristo, por creer en Jesús. Es lo que Jesús aquí está advirtiéndoles. En el versículo 2 dice, os expulsarán de las sinagogas. Es decir, ellos no iban a renunciar a ir a la sinagoga, sino que los iban a expulsar. Cosa muy diferente. Y dice el verso 2, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. El Señor lo está advirtiendo. Es probable que mueran. Es probable que tú y yo como cristianos suframos la muerte. Si vamos a seguir a Cristo, es hasta la muerte. Así como están muriendo, repito, en China, en Afganistán, en muchas partes del mundo, hermanos. Y Jesús lo advirtió. De los versos 5 al 7, Jesús explica que es bueno que Él se vaya. Es decir, que Él muera y ascienda a los cielos. Claro, sus discípulos en ese momento no sabían de qué hablaba, pero Jesús estaba hablando de su partida. Y aquí, en estos versos del 5 al 7, dice en el verso 7, os conviene que yo me vaya. O sea, es pues muy difícil entenderlo, ¿no? Pues es mejor que Jesús esté aquí. Pero Él dice, les conviene, porque si no, no vendría el Consolador. Ahí mismo en el verso 7, léalo, porque si no me fuera el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Si no me voy, Él no vendría. En otras palabras, lo que Jesús dice, viene la mejor era del cristianismo, viene la mejor temporada. Es la temporada, la dispensación, como usted quiera llamarlo, del Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu Santo nosotros vamos a poder hacer más grandes cosas que Jesús hizo, porque somos muchos y porque el Espíritu Santo va a trabajar en todo el mundo a través de los cristianos. Es decir, el ministerio del Espíritu Santo es más amplio porque Jesús solo estaba en un lugar. En la época, en el ministerio del Espíritu Santo será en todo lugar. De hecho, los versos 8 al 15, ahí el Señor lo enseña. Dice el verso 8 que el Espíritu Santo, aquí empieza a hablar del Espíritu Santo, hermanos, que es una de las personas de la Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia los distingue muy bien, no los confunde, ni que los tres es la misma persona. No. Usted lea el texto, Jesús está hablando de otro, no está hablando del mismo. Y en el verso 8 dice que la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No hay nadie que pueda convencer que alguien está en pecado si no es el Espíritu Santo. La gente hoy se autoengaña y dice, no, yo soy muy bueno, yo soy justo, yo no soy malo. Es solo el Espíritu Santo que convence de pecado. Ahora, de los versos 13 y 14 nos dice la obra del Espíritu Santo, pero con la iglesia. El verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué más hace con la iglesia? Él os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y número 14, Él me glorificará. Jesús dijo, el Espíritu Santo me va a glorificar. Por eso, hermanos, no vemos en la Biblia
un papel así de protagonista del Espíritu Santo. Porque la obra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Él nos trae a Cristo. Es el rol del Espíritu Santo. Así como Jesús nos lleva al Padre, el Espíritu Santo nos lleva al Hijo. Toda manifestación del Espíritu Santo que no glorifique a Jesús no está alineado con lo que el Señor está diciendo aquí. Toda manifestación del Espíritu Santo, visiones y revelaciones y experiencias que no traigan gloria a Cristo, no está de acuerdo con lo que el Señor nos está diciendo. En la siguiente sección, versos del 16 al 24, Jesús prepara a los discípulos para el desafío que viene. ¿Cuál era el desafío que viene? Jesús iba a ser muerto, faltaban 2 horas, 3 horas que lo iban a arrestar, iban a golpearlo, lo iban a humillar, iba a morir en una cruz. Así que el Señor los empieza a preparar. Verso 20, vaya al verso 20, les dice, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Iban a estar tristes por la humillación que le iban a hacer a su maestro, el Mesías. Iban a estar tristes por la aparente victoria de sus enemigos. Iban a estar tristes porque todo lo que habían esperado en Cristo se los iban a arrebatar. Pero Jesús también les dice, esa tristeza se va a convertir en gozo. Vaya al verso 22, pero os volveré a ver. Voy a resucitar, les estaba diciendo. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Es decir, la experiencia gloriosa de ver a Cristo resucitado les iba a dar un gozo permanente. Y es el mismo gozo que nosotros tenemos, hermanos. Al saber que Jesús resucitó, es un gozo permanente a pesar de las pruebas. Finalmente, de los versos 25 al 33, hay una conclusión ya de este discurso de despedida a sus discípulos. Así le podemos llamar a este discurso, despedida a sus discípulos, ¿no? Me voy a enfocar en el verso 33 y con ese término. Dice el verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Fíjese, hermano, Jesús no prometió la paz. Él la ofreció en él mismo. La paz es Él, para que en mí, dice, tengáis paz. Jesús abrió el camino para tener paz con Dios a través de su muerte. Jesús nos da la paz para estar bien con los demás, perdonar a los demás. Y además nos da una promesa, nos ofrece la paz en medio de la tribulación. En el mundo tendréis aflicción. Esa sí es una promesa, hermano. Vamos a tener aflicción. No podemos escapar de ella. No podemos escapar de la prueba. No podemos escapar de la enfermedad, de las luchas. No podemos. Vamos a tener aflicción. Vamos a ser perseguidos, criticados, etc. Pero el Señor dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra confianza, nuestra paz está en Cristo, que Él ya venció al mundo. Nadie lo había vencido antes. El mundo nos vence cuando se interpone entre Dios y nosotros. El mundo nos vence cuando llena más nuestros deseos, cuando absorbe nuestras energías, cuando ciega nuestros ojos a las verdades eternas. Ahí es cuando vence el mundo, pero Jesús lo venció. Y si Él venció, también nosotros venceremos a través de Él.